Ahora vamos a hablar de otro clima, muy nocivo, muy tóxico, muy violento. La marcha de los jubilados, que en realidad no fue de los jubilados. Originalmente era la marcha de los jubilados, pero por intereses políticos se las apropiaron los violentos. Y todo terminó como se esperaba, barra bravas, enfrentándose con la policía, piedras, palos, heridos, detenidos. La verdad que lo único que consiguieron los violentos fue que el gobierno no hablara de la patética y la paupérrima situación que viven nuestros jubilados. Se está hablando de lo que generó la marcha, pero no de los jubilados. Supuestamente, estos delincuentes barra brava iban a defender a los jubilados, algo que es contra natura. Por eso hemos convocado al ombudsman de la tercera edad, a Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches, mucho gusto. Si se puede subir un poquito el retorno, tengo el audio muy ¿Cómo bajo. no? Le vamos a subir el retorno, estimado Eugenio, a ver si usted nos escucha un poco mejor. ¿Ahora sí nos escucha bien? ¿Me está escuchando mejor? No, todavía con dificultad. Con dificultad. Bueno, está Eugenio Semino, el Estamos bien. ombudsman de la Ahí tercera está. edad, con nosotros. Eugenio, quiero pedirle, tenemos poco tiempo, pero no me quería perder hablar con usted. Una reflexión de lo que vimos ayer frente al Congreso y la Rosada, y después que abordemos un poco la situación, cómo están los jubilados nacionales hoy. Lo escucho primero con los incidentes y lo que vimos ayer. Sí, bueno, los presencié la primera parte de la marcha, cosa que habitualmente trato de acompañar los miércoles desde hace 30 años. No porque sea Matusalén, sino porque hace 30 años tenía a cargo todo lo que era tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, los hogares públicos, y ya en aquel momento, cuando era muy fuerte el movimiento de jubilados, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, lo que fue el movimiento en el 90 de Norma Pla, es decir, había marchas y estas fueron muy importantes, inclusive numéricamente, de más de 50.000 personas, cuando se enfrentó lo que fue la privatización del sistema. En esas marchas, obviamente, hubo particularidades a tener en cuenta el día de hoy. Muchas de ellas fueron rotas o complicadas violentamente por barras bravas de los mismos colores de camisetas que aparecieron ahora. Hay un audio que se difundió de Maradona de la época, precisamente hablando de lo mal que estaban los jubilados. 30 años donde esto se mantuvo como sector excluido de la sociedad al trabajador jubilado. Llegamos ayer en estas marchas que se mantienen a través de un grupo de 20, 30 jubilados que se reúnen los miércoles en la vereda de lo que es el anexo de diputados sobre la calle Rivadavia. Ayer 3:30 fui, llegaron solo algunos de ellos porque estaba muy cortadas las calles, y por otra parte había una movilización importante que ya se iba concentrando en la plaza de los dos congresos, que estaba vallada y estaba con un cordón de una de las fuerzas de seguridad. Hasta las 4:30 esto no tuvo problemas. Cuando me voy, luego veo en los medios los incidentes, y los incidentes me generaron una enorme tristeza, porque vi nuevamente instalada la violencia, brutalmente, que eclipsó y que nada tenía que ver con el reclamo de los jubilados. Realmente no condecía con esas marchas pacíficas de gente que pelea por sus derechos. Por eso quiero reivindicar las marchas de los jubilados. Seguramente dentro de 2 martes seguiremos siendo 20 o 30, o Claro, alguno menos sí. que quedó en el camino esa semana. Esta no fue una marcha de Eh, jubilados, está claro. Así es. Eh, Dos cosas que yo diferenciaba con colegas suyos previo a la marcha. Una cosa somos los hinchas de fútbol, que somos muchísimos,
si nos movilizaríamos como sociedad, como simpatizantes del fútbol, seríamos cientos de miles. Y otra cosa son los barra bravas, que en aquella época rompían las marchas de los jubilados y ahora supuestamente las apoyaban. Es decir, son mercenarios que actúan inclusive bajo la excusa del fútbol al servicio en aquel momento de sindicalistas que manejaban el fútbol y seguramente en este momento a intereses similares. Ahora bien, ¿por qué la tristeza? Mi generación vivió lo que fue décadas de enorme violencia. Esto a veces hay quien lo romantiza, en realidad quienes la sufrimos generacional y personalmente es una desgracia que tuvo la sociedad. Y concluyo con este tema en particular. Ojalá, yo señalaba esta mañana, que se aplique el criterio del 83 que generó el Pacto Democrático. Es decir, verdad y justicia. Que se juzguen los hechos y los responsables de los mismos. Y que tengan las sanciones que correspondan de cualquier lado que lo hayan protagonizado. Ahora, tener presente que a mayor violencia, menor democracia y menor república. Y ahora sí, vamos al tema del cual no se trató en el día de ayer, que casualmente se había publicado, como ocurre cada 6 meses, la canasta del jubilado. Lo Ahí que está. necesita, como mínimo, un jubilado para comer, comprar los medicamentos, vivir dignamente, vivir en una casa como la gente, 1.200.000 pesos. Y cuando uno piensa en 5 millones de jubilados y pensionados, con un haber mínimo que a este momento está en el orden de los 280.000 pesos, más la cuestión esta miserable, absurda, grotesca, del pago no remunerativo que se hace 3 años y medio, pago que lo decide el príncipe de turno y que hoy está congelado en 70.000 pesos, los mismos 70.000 pesos que en el mes de marzo del año pasado. Lo que vemos es que se está muy distante de la cobertura de las necesidades básicas de los jubilados, de esos 5 millones. Pero veamos los otros jubilados, los que se supone, entre comillas, que están bien, que tienen los 30 años de aporte directo, que se jubilaron con jubilaciones razonables, hoy están en una media entre 650.000 y 700.000 pesos. La mitad de la canasta para vivir cómoda y dignamente, sin tirar manteca al techo. Por lo cual creo que este es el problema de fondo. Del otro lado de la pared, Jorge, pasaba algo tan brutal, terrible, bizarro, que era en el recinto los diputados tirándose agua, peleándose. Bueno, resolver un problema que generó este sistema político, estos actores, más allá como se caractericen de casta, contra casta, anticasta o lo que fuere, así es realmente imposible. Sobre todo si hay una sociedad que ha naturalizado el supuestamente ser viejo con la pobreza, con la negación del deseo, con la imposibilidad de generar nuevos proyectos y con ver nosotros, hijos de inmigrantes cuasi analfabetos, cómo emigran nuestros hijos universitarios en un crash cultural que excede la crisis económica, la social y la política. Es muy difícil de resolver. Eugenio, le mando un abrazo de Córdoba. Un placer, como siempre, hablar con usted. Gracias, Gracias por esta reflexión. Lo mejor para usted. Un fuerte abrazo. Gracias.